Y finalmente, después de la polémica que se abrió en torno a las salidas o no salidas al balcón de Cristina Fernández de Kirchner y la solicitud que le había hecho sus abogados al tribunal que la juzgó de que aclaren qué podía hacer o qué no podía hacer en torno a, por ejemplo, las salidas al balcón, así el tribunal le aclaró que puede salir al balcón. Ahora vamos a estar contando en qué condiciones, pero lo cierto es que no le habían restringido salir al balcón, lo que lo habíamos contado. La advertencia era que tenía que abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad que alterase la convivencia con el barrio, con sus vecinos. Y ahí uno podía interpretar que eso podía ser alterar la convivencia y sí, si hay mucha gente y las salidas habituales al balcón convocan a la militancia y eso interrumpe el tránsito, que es lo que estaba de hecho advirtiendo la justicia y también la Procuración General de la Ciudad, eso podía ser interpretado como alteración del orden de la convivencia. Pero lo cierto es que ayer volvió a salir cuando la justicia le aclaró que no había restricciones para recorrer ningún espacio de su domicilio, eso incluía también al balcón, y así que salió y visitó saludó a los militantes que se encontraban así en ese momento. Y también hubo ayer una novedad sobre la tobillera electrónica. El tribunal le había ordenado precisamente a el área del Ministerio de Seguridad, que tiene que ocuparse precisamente de la custodia y el seguimiento de los detenidos en prisión domiciliaria, que hiciese una inspección en la casa de Cristina Fernández para verificar técnicamente si en ese lugar funcionaba bien la tobillera. Y de hecho lo que hicieron fue tomar medidas del departamento y comprobar que el dispositivo efectivamente envíe señal clara hacia desde todo, digamos, el departamento, que no hubiese zonas en las que quedaba, digamos, como una suerte de sombra en la señal. Una vez que se verificó que en todo el perímetro del departamento de San José 1111, en el segundo piso, transmitía de forma correcta, automáticamente el tribunal dio orden a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad. Es la funcionaria Regina Cifiró, y a ella automáticamente también ordenó que se le colocase la tobillera a Cristina Fernández. Y también en esa misma instrucción el tribunal le indicó a la expresidenta de la Nación cuáles son las condiciones que debe guardar para mantener este privilegio de la prisión domiciliaria cuando salga al balcón. Y lo que le indicó es estos tres criterios de prudencia, digamos, criterio, o sea, que actúe, le dijo que actúe con criterio, prudencia, tranquilidad en el barrio y también con sentido común. Esto es lo que le dijo el tribunal, porque lo que le está indicando es: usted puede salir al balcón, lo que no puede hacer es alterar el orden público, alterar la tranquilidad, la convivencia con sus vecinos y de hecho, lo que va a funcionar es que si se toma como una tradición que ella salga, lo más probable es que se congreguen a ciertos horarios los militantes para saludar a Cristina Fernández, y si esto se transforma en una actividad que molesta a los vecinos, eventualmente le llamarán la atención para que no lo haga, o ella misma, como le dice el tribunal, aplicando el sentido común, dejará de hacerlo. Pero lo cierto es que no tiene ninguna restricción para salir al balcón. De todos modos, no deja de llamar la atención que la discusión sea si puede salir o no al balcón Cristina Fernández de Kirchner. Ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que efectivamente personal de su ministerio le había colocado la tobillera electrónica a la expresidenta. Sí. Desde hace ya varios días que los jueces de ejecución mandaron el pedido, y eso tiene un procedimiento. Hay que hacer una serie de estudios técnicos que se hicieron durante estos días. Se le remitieron al tribunal y el tribunal ya los aprobó. Y entonces ordenó que
no son del servicio penitenciario, son civiles. Ah, son civiles del Ministerio de Seguridad. Sí, sí, es una dirección especializada en vigilancia electrónica que tiene hoy puestas 4.800 tobilleras. Bueno, ahí estaba entonces el dato de Patricia Bullrich sobre la cantidad de personas que están con prisión domiciliaria y que tienen a disposición de la justicia federal, ¿no? Que son aquellos que le corresponden al área del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hablando sobre lo que había sido la marcha del día anterior y las quejas del PJ, del kirchnerismo sobre la detención de Cristina Fernández, de la proscripción. Ayer el presidente de la Nación fue consultado sobre, bueno, la posibilidad eventual, que de hecho es el que podría llegar a hacerlo, es el presidente de la Nación, o el que esté, de indultar eventualmente a Cristina Fernández de Kirchner, y en este sentido Javier Milei fue enfático en rechazar cualquier posibilidad. A mí me parece un disparate. A ver, Esteban, si yo vivo pregonando la independencia de la justicia, que la justicia falle y haga lo que considera pertinente, que dicho sea de paso es una materia que además no manejo. Digo, no tengo ni la más mínima intención de algo así, porque aparte nuestro lema de campaña es el que las hace, las paga. Entonces, ¿qué es eso? A mí me parece aberrante. ¿El indulto le parece aberrante? Aberrante. Es decir, porque significaría que, como no estoy de acuerdo con lo que hizo la justicia, en caso de que yo estuviera en desacuerdo, con lo cual, además, tampoco me compete tener, digamos, esa opinión. Bueno, sí le compete, digamos, es una atribución presidencial la de eventualmente conceder un indulto, pero la opinión del presidente es que le parece aberrante, que de ninguna manera, pero claro, ahora la duda es qué va a pasar con ese espacio que ocupa Cristina Fernández de Kirchner y que de hecho en términos electorales iba a ocupar en las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires como candidata en la tercera sección electoral, candidata a diputada provincial y eventualmente a otro tipo de cargos. Cristina Fernández ya no va a poder presentarse nunca más a elecciones, nunca más va a poder ocupar un cargo ni electivo ni ejecutivo, precisamente porque la condena no solamente incluye estos 6 años de prisión, sino también la inhabilitación permanente para ocupar cargos. Y lo cierto es que ahí hay una discusión ahora, bueno, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con la candidatura a diputada provincial por la tercera selección electoral, que seguramente es la primera vez en la historia que se transforma en un lugar tan relevante, porque por lo general, de hecho, ya al ser la primera vez que la provincia de Buenos Aires desdobla las elecciones, ya las elecciones locales cobran una dimensión particular, porque hasta ahora se buscaban las caras en, no sé, candidatura a senador si lo hubiese o diputado nacional, y después la boleta era la lista sábana donde todos los cargos más chicos, menores, se ponían a continuación y terminaba el efecto arrastre de las caras que aparecen más grandes en la boleta. Bueno, en este caso, la primera cara de la boleta, la sección electoral, la tercera, va a ser precisamente la del candidato a diputado y adquiere esta dimensión particular porque Cristina Fernández había anunciado que ella iba a ser. Y ayer volvió a hablar Máximo Kirchner sobre la posibilidad de él ocupar ese lugar, o sea, que haya un Kirchner en la boleta de la tercera sección electoral, no Cristina, sino él, aunque en una extensa entrevista que dio en Radio Con Voz a Berkovich, a Sietecase y a Tenenbaum, ahí también mostró la incomodidad que le resultaría estar en el lugar que deja vacante su madre, porque su madre está detenida, en palabras de él, porque fue proscripta, pero no cerró la puerta, indicando si el espacio se lo pide, lo haría, algo que es bastante una fórmula habitual de los dirigentes políticos. Estoy a disposición de mi espacio, lo que mi espacio me pida voy a hacer. Pero también hablando sobre la estrategia electoral que debería tener el PJ en estas elecciones, sobre todo respondiendo a una propuesta que había hecho Juan Grabois, de que el PJ debería abstenerse de participar como
digamos, en respuesta a la decisión de la justicia de confirmar la condena a Cristina Fernández. O sea, si hay proscripción, no deberíamos participar, deberíamos abstenernos, no solamente de ir a votar, sino de tener candidatos. Máximo dijo no, hay que jugar, y no solamente hay que jugar, hay que ir al cuarto oscuro. Pero presta atención cuál es la estrategia que eventualmente él cree que debería tener el PJ en las elecciones legislativas de este año. Yo me lo quiero imaginar como en una coalición que promueva y potencie las virtudes de mi pueblo. No anti-Milei, no anti-Macri, ya vinimos de esas experiencias. Yo esto lo dije en marzo del 2023. La experiencia, digamos, de anti-Macri, aparte, no nos terminó saliendo bien. Y es bastante mediocre ponerse en el anti-algo. Yo creo que las expectativas que tenemos como país no tienen que ser que estamos anti-algo. Creo que hay que ir a votar. Después puedes votar en blanco si querés. Pero que el ejercicio de ir a votar y que aquellos que no creen en la democracia o que tienen muchas veces fantasías autoritarias o de gobiernos de ese tipo, vean que la sociedad se levanta ese día domingo y se va hasta la escuela y vota en blanco, pero ejerce su derecho, es lo importante. Yo creo que el primer éxito que podemos lograr como fuerza política es que en la provincia de Buenos Aires sea lo más alto que podamos la cantidad de asistentes a votar. Y si en esa cantidad de asistentes alta de votar podemos obtener una victoria, mejor. Bueno, ahí está entonces. No solamente descartar la posibilidad de no presentarse elecciones, sino invitar especialmente a la población a votar. Evidentemente estaba hablando de lo que habían sido hasta ahora las experiencias en todos los turnos electorales que tocaron, empezando por la ciudad de Buenos Aires, con muy baja participación. Y lo que dice Kirchner es, bueno, vayan a votar, eventualmente voten en blanco, pero hay que ir a votar, sobre todo para ir en contra del discurso de los que rechazan la participación democrática y también la convivencia en democracia. También esa entrevista dejó algunas señales sobre Axel Kicillof, con quien dijo que prácticamente no habla, que se cruzaron algún mensaje el día que la Corte confirmó la condena, pero también dio cuenta de las dificultades que está habiendo dentro del PJ en la provincia de Buenos Aires para acordar una estrategia común para las elecciones provinciales, pero también para las elecciones nacionales. No pareciera que el intento que hizo Cristina Fernández de reencauzar el vínculo con Kicillof todavía no dio demasiados frutos.